Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a ver cómo se gestionan las capas en GIMP y para ello vamos a hacer un sencillo dibujo en el que aparecerán tres árboles y un par de nubes. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo con 640 por 400 píxeles. Una vez creado el archivo nos aparece la primera capa, que es el fondo, que por defecto es de color blanco. A partir de aquí vamos a trabajar sobre esta pestaña de aquí, que es el gestor de capas, donde podremos crear capas, eliminar capas, agrupar capas y trabajar con ellas. ¿Qué vamos a empezar a ver dentro del gestor de capas? Lo primero es que una capa podrá ser ocultada pulsando simplemente sobre este icono y fijaros que nos aparece un ajedrezado de color gris. Eso indica transparencia, es decir, que ahora mismo no se ve nada. Activamos nuestra capa de fondo y vamos a empezar creando una capa nueva. Para ello nos vamos aquí abajo y le decimos crear capa nueva. ¿Con qué nombre? Pues vamos a dibujar un árbol. Entonces lo primero vamos a empezar por perfilar el árbol. Entonces vamos a llamarlo árbol perfil. Tamaño completo 640 por 400 y transparente. Podríamos utilizarlo blanco con color de fondo o de frente. El color de fondo, en este caso, es blanco, que es el que aparece aquí, y el color de frente es negro. El color de frente es con el que pintamos y el color de fondo se entiende que es el color del papel sobre el que estamos dibujando. Muy bien, lo dejamos en transparente. Aceptamos y nos aparece una nueva capa con ese dibujo de ajedrezado, es decir, es transparente. Sería como pintar en un acetato transparente. Pues vamos a pintar en él el árbol. Cogemos un pincel, seleccionamos un trazo para ese pincel y nos venimos al editor de pinceles y lo personalizamos. ¿Vale? Y vamos a empezar a pintar. Este sería el follaje del árbol y este sería el tronco. Muy bien. El siguiente paso es pintar por dentro el follaje y el tronco. Para ello vamos a utilizar dos nuevas capas, una para el follaje y otra para el tronco. Entonces nos vamos aquí al gestor de capas, pulsamos y ahora creamos árbol, follaje. De nuevo transparente y pulsamos aceptar. Vamos a pintar de color verde, así que pulsamos sobre el color de fondo y se nos abre el selector de color. Vamos a elegir un verde y pintamos. Vamos a pintar sin miedo a salirnos de lo que es el perímetro o el contorno del follaje. Ahora os explicaré por qué. Fijaros que voy pintando sin llegar a salirme, pero siempre al límite de la línea negra. Una vez terminemos de rellenar el follaje del árbol, vamos a desplazar la capa follaje hacia abajo y vamos a ponerla por detrás del perfil del árbol. De esta manera, y fijaros en la imagen, el perfil queda como si hubiéramos dibujado perfectamente sin pintar por encima. Ahora quedaría darle un poco de volumen al follaje. Para ello añadimos una nueva capa, transparente, aceptamos, y vamos a pintar con un color primero un poco más claro. No os preocupéis porque luego vamos a difuminarlo. ¿Vale? Como si la luz viniera desde este punto hacia allá. Ahora vamos a seleccionar un color más oscuro y vamos a dar unas pequeñas pinceladas de sombra. Bien, ahora nos queda difuminar esas sombras y esas luces. ¿Cómo? Pues nos vamos a ir a filtros, desenfoque y vamos a utilizar el desenfoque gaussiano, que nos da más opciones para definir el desenfoque que queremos utilizar. Vamos a utilizar alrededor de 25 y lo probamos. Si veis, ya no está casi definido. Le damos a aceptar y se pierde el trazo del pincel. Resumiendo, ahora tenemos una capa para perfil, la sombra del follaje, el follaje y el coloreado del tronco. Pues bien, todas estas capas se pueden mover de forma independiente, cosa que no nos interesa. Fijaros, si seleccionamos la capa color de tronco, podemos desplazarla y por tanto desajustar su encaje en el árbol.
Deshacemos esta acción y pasamos a enlazar las capas pulsando sobre este icono, momento en el que aparece una cadena, signo de que las capas están enlazadas y por tanto se moverán como si fueran una única capa. Vale. Nos queda ver cómo se crea una carpeta en la que añadir una serie de capas para tener más organizado el trabajo, puesto que si veis ya tenemos 5 capas. Cuando terminemos con las nubes y el cielo vamos a tener alrededor de 10 capas, ya son muchas. Entonces merece la pena organizarlas en carpetas. Pulsamos y creamos una carpeta, que la vamos a llamar árbol. Y dentro vamos a colocar estas capas. Vamos arrastrando las capas y las vamos dejando caer dentro de la carpeta principal. Fijaros que el aspecto de la carpeta principal cambia y toma el conjunto de capas que están dentro de la carpeta. Ahora vamos a colocar las capas en el orden que queríamos, porque si os fijáis, el orden se ha perdido. Colocamos el perfil delante, follaje, las sombras delante del follaje y el tronco por debajo del resto. Y ahora cerramos la carpeta pulsando sobre este triángulo, quedan ocultas y organizadas dentro de la carpeta. Bien, ahora vamos a crear el cielo. Para ello nos vamos a fondo y vamos a pintarlo de azul. Bueno, pues cambiamos el color de frente a un azul clarito y rellenamos. ¿Con qué? Con el cubo de pintura. Pulsamos y ya tenemos el fondo azul. Ahora nos queda crear las nubes. Vamos a crear una carpeta y a esa carpeta la vamos a llamar nubes. Y dentro de nubes vamos a ir creando capas transparentes. Se van a llamar nubes perfil y nubes relleno. ¿Veis? Si os fijáis, ya aparecen nubes perfil dentro de la carpeta nubes. Podríamos cerrarla y quedar. De nuevo, nos vamos a filtros y desenfocamos la capa. Un par de veces. Queda demasiado oscuro. Bien, pues vamos a disminuir la opacidad pulsando aquí. Fijaros cómo la imagen varía su opacidad. Bien, pues la dejamos así. Ahora cerramos la carpeta nubes y vamos a colocarla un poco para acá. ¿Qué ha pasado? Que se ha llevado solo el relleno, cuando queríamos que se llevara la carpeta. ¿Esto por qué ocurre? Porque la herramienta selección está configurada de una manera determinada. Vamos a deshacer la acción y nos vamos a ir. Seleccionamos la herramienta de selección y nos vamos a sus propiedades que están aquí. Y fijaros, dice escoger una capa o guía. Eso significa que cuando pulsemos sobre una capa, con la herramienta selección, la va a seleccionar, independientemente de cuál esté seleccionada dentro del gestor de capas. Eso implica que seleccionará muchas veces la capa que no deseemos. Por tanto, nos vamos aquí y decimos mover la capa activa, es decir, que si queremos cambiar de capa, lo tendremos que hacer en el gestor de capas. Ahora sí, si yo tengo seleccionada la carpeta, moverá la carpeta entera, no solo la capa sobre la que yo haya pulsado. Bien, pues con una nube no hacemos nada. Vamos a multiplicar las nubes. ¿Cómo? Seleccionamos la carpeta nubes y en este icono de aquí pulsamos duplicar. Tenemos ya dos nubes, una por encima de la otra. Vamos a aumentar el tamaño de esta segunda nube. Seleccionamos y la modificamos. Aceptamos y la colocamos en su sitio. Bien, puede que quede mejor aquí. Vamos a seleccionar la de abajo, la desplazamos un poco y con esto podríamos terminar. Nos quedaría quizás aumentar el número de árboles, si es que interesa crear un bosque, y desplazar los distintos árboles a distintas posiciones y cambiar su posición relativa en el gestor de capas. Muy bien, pues espero que este sencillo video tutorial os haya aclarado cómo se gestionan las capas en GIMP, que es muy importante, es muy útil y os puede facilitar mucho la vida a la hora de realizar composiciones algo más complejas.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.